Muy buenas noches, Ángel, profe, un saludo cordial a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta noche vamos a estar abordando otra vez el tema sobre factores de riesgo coronario primarios y en este caso pues la práctica del atletismo. Vamos a ver el día de hoy, o más bien vamos a partir el día de hoy del principio de que ya tuvimos una valoración sobre algunos síntomas extraños que veníamos teniendo y que con la información que tuvimos la semana pasada tuvimos la posibilidad de hacer algunas mediciones tanto de nuestra condición cardíaca, nuestras glicemias, presión arterial, entre otras cosas que vimos como factores de riesgo. Una vez que ya nosotros tenemos este diagnóstico y tenemos la posibilidad inclusive hasta de tener algún tratamiento con fármacos, tenemos entonces que pasar a la etapa de actividad física. En esa etapa de actividad física, cuando nosotros tenemos o estamos bajo el tratamiento médico, tenemos que tener o prestar mucha atención a algunos factores que son importantes o elementos que son importantes. En este caso, uno de los más importantes sería el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Nosotros, bueno, tenemos varios tipos de frecuencias cardíacas o varios valores que se pueden observar. Sin embargo, el más importante sería el de la frecuencia cardíaca en reposo. Esta frecuencia cardíaca la podemos tomar cuando el sujeto se encuentra sentado o acostado durante un periodo de tiempo que le permita estar tranquilo y relajado. Pueden ser unos 5 o 10 minutos y a partir de ahí podríamos realizar la toma de la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca, junto con la edad de la persona y el género de la persona, determinan variables importantes para luego, a través de una fórmula, determinar cuál es o los rangos de frecuencia cardíaca que la persona debería de tener a la hora de hacer ejercicio. Si nosotros tenemos factores de riesgo, no debemos y no podemos realizar actividad física desmedida. Esto quiere decir que nosotros no podemos, como el resto de las personas que no tienen estos factores de riesgo, simplemente ponernos las tenis y salir a realizar el ejercicio. Para el caso de estas personas es un poco más elaborado y sí, definitivamente es más rigurosa la supervisión para evitar que se produzcan accidentes durante el proceso de ejercicio. Una vez que ya nosotros tenemos estos valores de la frecuencia cardíaca en reposo, nuestra edad, nuestro género, entre otros datos, ya nuestro entrenador puede hacer los cálculos correspondientes según la fórmula aplicada y a partir de ahí pues tener un rango de esfuerzo adecuado para personas de alto riesgo. Mi consejo sería que empecemos con esfuerzos que no sobrepasen el 50% de la capacidad funcional cardíaca del sujeto. A veces la gente podría pensar que 50% es muy poco, pero realmente para las personas que están pasando por esta situación es muy posible que ya tengan bastante tiempo de no hacer absolutamente nada de actividad física y pues obviamente eso se puede convertir en una situación bastante estresante para el sistema. 50% de la capacidad máxima del sujeto, de su capacidad funcional cardíaca, sería suficiente para poder iniciar. Esta capacidad que tiene la persona o ese 50% que nosotros vamos a establecer como intensidad máxima es lo que nos va a permitir, igual que el velocímetro de un automóvil, poder saber hasta qué punto ya nosotros estamos realizando una actividad adecuada y hasta qué punto nos estamos sobrepasando. La progresividad de la intensidad para las personas que tienen alto riesgo debe ser una progresividad muy medida. Eso quiere decir que si tenemos que subir un 5% de la intensidad de manera paulatina, cada 2 o 3 meses inclusive, no habría ninguna necesidad de acelerar tanto ese proceso de aumento de la intensidad del ejercicio, sino más bien generar una progresiva adaptación a la actividad física muy sutil que le permita al cuerpo generar las adaptaciones correspondientes y posteriormente las modificaciones fisiológicas que estamos esperando para que la persona no vaya a sufrir accidentes coronarios. Una vez que ya tenemos esta posición sobre el porcentaje de intensidad, tenemos que entrar a revisar cuál va a ser la respuesta cardíaca a la actividad física cardiovascular que se está aplicando. Una vez que nosotros iniciamos con las caminatas, que sería lo más recomendable,
nuestro cuerpo va a empezar a tener ciertos cambios. Algunos de estos cambios pueden ser la reducción de los porcentajes de grasa, puede haber una reducción del peso corporal, puede haber también una mejoría del funcionamiento del corazón, y eso pues es lo esperado. Recordemos que nuestro corazón es un músculo y que cuando trabaja tiene también una capacidad de fortalecimiento. Este fortalecimiento del músculo cardíaco nos va a permitir también tener una mayor eficiencia en el ejercicio. Las cosas que antes nos estaban costando mucho, es posible que con el paso de los días de trabajo nos vaya costando cada vez menos. De manera entonces que tenemos que hacer una vez más el chequeo de la frecuencia cardíaca de reposo cada 4 semanas, porque esta puede llegar a variar, y de hecho va a variar. La idea es que vayamos a tener frecuencias cardíacas de reposo cada vez más controladas y más bajas. Esto también quiere decir que tenemos que estar estableciendo los cálculos de los rangos de esfuerzo cardíaco, yo diría cada 4 semanas, y de esa forma podríamos estar revisando la respuesta cardíaca que está teniendo o se está teniendo al ejercicio. Una vez que se está haciendo o se puede observar esta respuesta cardíaca, nosotros podemos saber si las aplicaciones de los tratamientos, tanto de la actividad física en este caso, están dando los resultados esperados. Este mejoramiento del perfil físico se va a dar también, y esto también es parte del proceso de mejoramiento. Vamos a ver una persona que está cada vez más delgada, cada vez tiene más agilidad, cada vez mejora sus niveles de flexibilidad. Y una cosa que he conversado muchas veces con algunas personas con las que trabajamos es que se sorprenden en el momento en que pueden atarse los cordones de los zapatos, porque antes no lo podían realizar de forma sencilla. Y esto es una forma muy bonita de poder ver el progreso que van teniendo los pacientes cuando van teniendo un tratamiento adecuado y van desarrollando un perfil de actividad física adecuados para ellos. Se debe medir el índice de masa corporal, y el índice de masa corporal nos debe reflejar este mejoramiento de su estado físico. Tenemos que empezar a ver que el IMC empieza a hacerse, a reducirse, entrando cada vez más en los rangos promedio de su funcionamiento o de sus niveles normales, perdón. Y esto pues es esperado también dentro de los cambios que esperamos. Como recomendación para las personas que van a empezar a hacer actividades físicas y que tienen estas condiciones de alto riesgo, la primera sería que el tipo de terreno que deben de utilizar es un terreno plano. Tratemos de omitir los terrenos quebrados. Yo sé que en nuestro país es muy difícil porque la topografía de los terrenos es bastante quebrada, pero tratemos de recurrir a los terrenos más planos posible para que no tengamos aumentos de la frecuencia cardíaca por esfuerzo en los ascensos. Lo otro es que debemos tratar de que estos terrenos sean lo más suaves posible. A veces cuando empezamos a caminar no utilizamos los zapatos adecuados y también caminamos sobre superficies muy duras, y esto puede llegar a generar molestias no más en el inicio de los primeros días de intentar reactivarnos físicamente o de activarnos físicamente. Entonces, por favor, es importante tener mucho cuidado con estas superficies y con lo llano del terreno para que podamos tener un trabajo más favorecedor. La duración de la actividad, esto puede ser tan variable como la cantidad de factores de riesgo que tenga la persona. Si la persona tiene bastantes factores de riesgo, de estos que hemos conversado, pues inclusive podríamos hablar hasta de 5 minutos para su actividad. Y podría ser risible o podría parecer absurda esta cantidad de tiempo, pero para personas que realmente nunca han hecho ejercicio y si tienen una condición de salud delicada, esto podría llegar a ser mucho tiempo inclusive. Así que tenemos que empezar a tener actividades físicas muy controladas y dosificadas para evitar tener situaciones complicadas. Y por último, es muy importante también recordar que no siempre la actividad puede ser continua. Yo sé que es lo que se desea, pero al principio podemos empezar con actividades fraccionadas. Esto quiere decir que durante los 5 o 10 minutos que vamos a estar haciendo ejercicio, podríamos estar alternando 1 minuto de actividad con 1 o 2 minutos de actividades de recuperación que no necesariamente tienen que ser cardiovasculares. Podríamos estar entrenando con algunas otras actividades físicas que le permitan al sujeto mejorar su perfil de condición física. Bueno, estamos para servirles. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, y espero que esta semana sea muy productiva para todos ustedes y sus entrenamientos. Buenas noches.